Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Economics en tu PC, y en esta serie estamos trabajando con la teoría del consumidor de microeconomía, y en este video comenzaremos a trabajar con las preferencias Cobb-Douglas y vamos a construir un archivo en Excel para que simplemente cambies los valores según cada ejercicio y automáticamente obtengas los puntos de una curva de indiferencia, la representes gráficamente y puedas construir un mapa de curvas de indiferencia. ¿Y qué mejor manera que utilizando un ejercicio donde nos piden, a partir de un par de cestas de un consumidor, tabular, representar y conocer las características de este tipo de preferencias? Este es un típico ejercicio de un libro de texto muy conocido que casi todos los estudiantes de microeconomía intermedia llevan, y vamos a leerlo. A Carlitos, y este Carlitos ya lo conocemos desde el primer tema de teoría del consumidor de micro, que fue el tema de la restricción presupuestaria, le gustan los albaricoques y las bananas. El año pasado Carlitos consumió 20 kilos de albaricoques y 5 kilos de banana. A Carlitos le es indiferente, palabrita clave, consumir la cesta 20,5 o cualquier otra cesta tal que Y igual a 100 entre X. En otras ocasiones, Carlitos es indiferente entre la cesta de consumo 10,15 y cualquier otra cesta tal que Y igual a 150 entre X. Determina los puntos de ambas curvas de indiferencia y grafícalas. Y antes de leer los demás incisos que nos piden en este problema, me voy a detener en el primer inciso para trabajar primero con lo que nos piden en este inciso. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer para determinar los puntos de la curva y graficarla, pues es identificar la función de utilidad y tabularla. Nosotros sabemos que la utilidad es la misma a lo largo de toda la curva de indiferencia, es decir, esta primera curva tiene una utilidad igual a 1. Todos los puntos de esta curva tienen una utilidad igual a 1. Todos los puntos de la segunda curva tienen el mismo nivel de utilidad, a la que podríamos llamar, por ejemplo, utilidad igual a 2 porque está más lejos del origen. Es una utilidad más alta. Y a esta tercera podríamos llamar utilidad igual a 3 porque está todavía más lejos del origen y por lo tanto le corresponde un nivel de utilidad más alto. También sabemos que la función de utilidad asociada a las preferencias Cobb-Douglas pues toma esta forma: U igual a la multiplicación de los dos bienes que están representados en el eje horizontal y en el eje vertical, y que cada bien está elevado a un exponente diferente. Fíjate cómo si yo despejo Y de esta función de utilidad obtendría esta ecuación, que es la ecuación de la curva de indiferencia. Es decir, a partir de este despeje yo ya le puedo dar valores a X y saber cuánto vale Y. Toma en consideración que los valores de alfa y beta, o de A y B, son fijos a lo largo de toda la curva de indiferencia también. Es decir, U, alfa y beta son fijos y lo único que va a cambiar es el valor de la X. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es identificar cuánto vale U, cuánto vale A, cuánto vale B, e introducir esta fórmula en la tabla de tabulación para construir todos los puntos de la curva de indiferencia. Cuando nos dicen que un consumidor es indiferente a consumir una cesta determinada o cualquier otro punto que satisfaga una ecuación determinada de una curva de indiferencia, lo que nos están diciendo es que ese consumidor es indiferente a cualquier combinación de puntos que corresponda al mismo nivel de utilidad o a la misma curva de indiferencia. Bien, pues con esta información ya podemos tabular. Entonces, a partir de los datos que nos dan en el problema y que son dos cestas de consumo, 20,5 y 10,15, así como dos ecuaciones para dos curvas de indiferencia, podemos inferir cuáles son los valores de X, Y, alfa y beta. Veamos. Lo más fácil es simplemente sustituir los valores de X y Y en la función de utilidad y ver cuánto valen alfa y beta. Entonces, 20 por 5, que sería X por Y, es igual a 100, lo cual quiere decir que alfa y beta, o los exponentes de X y Y, tienen un valor de 1. Si repetimos el mismo procedimiento para la segunda cesta, llegaríamos a la conclusión de que alfa y beta también tienen un valor de 1, o los exponentes de X y Y también son 1, porque X por Y, o 10 por 15, es igual a 150, lo cual corresponde al nivel de utilidad de la ecuación de la curva de indiferencia. Y ahora sí, a partir de estos datos, pues simplemente vamos a construir
dos tablitas con las cuales después podríamos construir cualquier curva de indiferencia cuando las preferencias son Cobb-Douglas. Entonces, pues yo aquí simplemente escribo el nombre al que corresponde el bien X y al que corresponde el bien Y, que en este caso es X albaricoques y Y bananas. Después, pues simplemente introducimos el valor de la X, que es 20 en la primera cesta, Y, que vale 5 en la primera cesta, alfa y beta valen 1, y vamos a elevar la X al alfa, que es igual a X, y después este símbolo de triangulito hacia abajo, elevado a la alfa, copiamos y pegamos la misma fórmula del otro lado, y para corroborar que la utilidad es correcta, decimos igual a X elevado a la alfa por, que en Excel es asterisco, Y elevado a la beta. Enter, y efectivamente es 100, tal como nos dijeron en los datos del ejercicio. Si hacemos lo mismo para la segunda cesta, llegaríamos a la conclusión de que la utilidad efectivamente es 150. Bueno, pues ahora simplemente nos faltaría tabular a partir del primer cuadrito que ya construimos, y entonces lo primero que vamos a hacer es darle valores a la X. Entonces damos el primer valor, que en este caso es 1, y nos vamos a inicio, icono de rellenar, en series, pedimos que sea en columnas, incremento de 1 en 1, y en esta ocasión voy a darle hasta 40. Y automáticamente Excel ya enumeró en números consecutivos del 1 al 40. Y ahora lo que voy a hacer pues es simplemente introducir el despeje de Y, que es la ecuación de la curva de indiferencia, es igual a la utilidad, y quedamos que la utilidad es fija a lo largo de toda la curva de indiferencia, y sabemos que para fijar un valor en Excel oprimimos la tecla F4 y lo corroboramos con estos signos de pesos que salen antes y después de la columna, que en este caso es la columna B, paréntesis, entre, y aquí tenemos un término que es X a la alfa en el denominador. Abrimos paréntesis, señalamos la X, que en este caso vale 1, el triangulito hacia abajo, que es para elevar a una potencia, señalamos la celda que tiene la alfa, la fijamos porque sabemos que también es fija a lo largo de toda la curva de indiferencia, cerramos paréntesis, y luego nos dice que todo este término que acabamos de escribir está elevado a la 1 entre beta, elevado o triangulito hacia abajo, paréntesis, 1 entre, y señalamos la celda donde está beta, fijamos beta porque, como ya explicamos hace un momento, es un valor que va fijo a lo largo de toda la curva de indiferencia, enter, y simplemente corremos la fórmula hacia abajo posicionándonos en el extremo inferior derecho hasta que sale la crucecita de color negro, doble clic y listo, ya tenemos la curva de indiferencia. Si repetimos el mismo procedimiento para la curva con valor de utilidad de 150, pues obtendríamos esta segunda serie de Y. Y ahora pues simplemente vamos a graficarlas tal como los pidieron en el inciso A, y para eso señalamos desde el primer valor y hasta el último valor, posicionándonos en la primera celda, dando clic en Shift, flecha hacia abajo, fin, flecha hacia abajo. Nos vamos al menú de insertar, gráfico, en esta ocasión voy a hacer uno de dispersión, y aquí tenemos el primer borrador, y para darle un poco de formato al gráfico, me posiciono sobre el gráfico, doy clic en este signo de más, pido títulos en los ejes, pido una leyenda, y vamos a ver título del gráfico, me posiciono sobre el título del gráfico, y una vez que está señalizado, me voy a la barra de fórmulas, doy signo de igual, y señalo la celda donde está el nombre con el que yo quiero describir el gráfico, que para mí sería esta celda, que es preferencias Cobb-Douglas, enter, y ya tenemos el título en el gráfico. Lo mismo para ambos ejes, señalamos el título del eje en el gráfico, nos vamos a la barra de fórmulas, damos signo de igual, señalamos la celda donde está el nombre de esa variable, que en este caso es bananas, enter, y repetimos el mismo procedimiento para el eje horizontal. Y ahora vamos a graficar la segunda serie, que corresponde a la segunda curva de indiferencia, y para eso seleccionamos el gráfico, damos clic derecho, seleccionar datos, y aquí vamos a dar clic en agregar. Nos pide primero el nombre de la serie, este cuadro de diálogo, y vamos a dar clic sobre la celda que tenga el nombre de la serie que queremos dar. Nos pide valores del eje horizontal y señalamos los valores del eje horizontal desde el primer valor hasta el último valor, y nos pide los valores del eje vertical. Entonces señalamos otra vez desde el primer valor hasta el último valor, aceptar. Por último vamos a darle formato a la primera serie porque no tiene nombre, aquí nada más dice serie 1, entonces damos clic en modificar. Nombre de la serie, señalamos la celda que tenga el nombre de la serie y los valores de la X, que aquí no se aprecian, pero es desde
de la celda 48 hasta el último valor, aceptar. Y ahora sí, ya ambas series tienen sus nombres, damos a aceptar otra vez y ahora vamos a darle formato a los ejes. Como las cestas de consumo que nos pide el problema es 10,25 y 10,15, no tiene caso que tengamos aquí valores hasta 160 y además no se aprecian bien las curvas. Entonces formato al eje, me posiciono sobre el eje vertical, doy clic derecho, selecciono la opción de dar formato al eje y me despliega este menú de formato y aquí en máximo valor voy a escribir el número 40. Y vamos a hacer lo mismo con el eje horizontal. Damos clic sobre el eje horizontal, seleccionamos la opción de dar formato al eje y aquí en máximo valor vamos a escribir 40 y en unidad menor el número 10. Para que nos quede con la misma escala, cerramos esta opción de formato y podemos hacer un poco más grande este gráfico para verlo con más claridad. Y ahora sí podemos apreciar las dos curvas de indiferencia. Vemos como la curva azul corresponde a un nivel de utilidad de 50 y que la curva roja corresponde a un nivel de utilidad de 150. Y hasta este momento pues ya hemos cubierto todo lo que fue solicitado en el inciso A, que era identifica los puntos de ambas curvas de indiferencia, tabúlalos y represéntalos gráficamente. Y este gráfico, que tiene dos niveles de utilidad, uno de 100 y otro de 150, constituye pues la primera parte de un mapa de curvas de indiferencia. Bueno, de hecho es un mapa de curvas de indiferencia porque tiene dos curvas de indiferencia, o sea, más de una. Y yo podría seguir graficando aquí curvas de indiferencia con un nivel de utilidad mayor, simplemente repitiendo el procedimiento que acabamos de hacer para construir todo el mapa de curvas de preferencias Cobb-Douglas para este consumidor. Bueno, pues espero que hayas disfrutado mucho este video y nos vemos en el próximo video.